Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estas cestitas que las podemos regalar como un detalle en las bodas u otros eventos. También la podemos hacer en un solo color. Las cestitas tienen 8 centímetros del diámetro y 4 centímetros de la altura, sin contar el asa. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, todos los hilos que utilizamos deberían tener el mismo grosor, y un poco de alambre moldeable para colocarlo dentro del asa. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Empezamos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Entonces marcamos bien el punto donde vamos a empezar la vuelta y al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Todas las vueltas deberíamos terminar en el punto anterior al marcador. Cambiamos el marcador. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 8 puntos. Ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. El motivo que vamos a repetir en la vuelta número 3 es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5, el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es 3 puntos bajos y un aumento.
3 puntos bajos por separado, un aumento. Repetimos. 3 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6, en esta vuelta también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, pero la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede más redondeada. Así que vuelta número 6, empezamos con 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos, un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Entonces tejemos 4 puntos bajos, un aumento, repetimos, cuatro puntos, un aumento, ya tenemos 2 repeticiones del motivo completo. Cuatro puntos, un aumento, repetimos, 4 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 puntos, un aumento, y nos quedan 2 puntos para terminar la vuelta. En esta vuelta hemos aumentado 8 puntos. Ahora deberíamos tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a formar los laterales. Primero pasamos el punto hacia atrás, hacia el lado revés de la labor, para marcar bien la base. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar, 3 vueltas de 48 puntos bajos, pero la primera vuelta tejemos en la parte posterior de la vuelta anterior. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos 48 puntos bajos. Continuamos en vueltas espirales, así que cambiamos el marcador y tejemos otras 2 vueltas más, pero ya trabajando en la vuelta entera. Tejemos el punto bajo cogiendo las 2 partes del punto de la vuelta anterior. Así que estas son vueltas número 7, 8 y 9. Vuelta número 10. En esta vuelta vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, un aumento. Repetimos.
7 puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 54 puntos bajos. Después tejemos 4 vueltas sin aumentar, que son vueltas número 11, 12, 13 y 14. En cada vuelta deberíamos tejer 54 puntos bajos. Ahora vamos a cambiar el color de hilo. Añadimos el hilo en color verde. Este hilo podemos cortar. Primero hacemos un punto deslizado con el hilo en color verde. Estos dos extremos vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlos. Ahora echamos una hebra al ganchillo, avanzamos un punto y bajamos 1, 2. Dejamos 2 vueltas y por debajo de la segunda vuelta introducimos el ganchillo, sacamos un punto a la altura de la vuelta. Otra vez echamos una hebra al ganchillo y en el mismo sitio sacamos otro punto más. Tenemos 5 puntos en la aguja. Cogemos el hilo y pasamos por dentro de todos estos puntos. Hacemos una cadeneta y repetimos lo mismo. Echamos una hebra, sacamos un punto en el mismo sitio que antes, a la altura de la vuelta, echamos una hebra, sacamos otro punto más en el mismo sitio y cerramos estos puntos juntos. Ahora, sin hacer la cadeneta, vamos a hacer lo mismo, pero saltamos 2 puntos. Siempre trabajamos en la misma altura. Saltamos 2 puntos y en el tercer punto vamos a formar otro motivo igual. Echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto, tenemos 5 puntos. Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos estos puntos. Hacemos una cadeneta. Hacemos otro motivo en el mismo sitio. Echamos una hebra, saltamos 2 puntos y en el tercer punto otra vez formamos el mismo motivo. Tenemos 5 puntos, hacemos una cadeneta y hacemos el mismo motivo en el mismo sitio. Aquí no hace falta hacer la cadeneta, directamente vamos a formar el primer motivo, saltamos 2 puntos, en el tercer punto sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos otro punto, tenemos 5 puntos. Aquí hacemos una cadeneta y formamos otro motivo igual. Y repetimos, saltamos 2 puntos, una cadeneta, otro motivo en el mismo sitio, saltamos 2 puntos, en el tercero hacemos una cadeneta, y
continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, hacemos una cadeneta, un punto deslizado para cerrar la vuelta, una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Ahora las flores vamos a formar entre los motivos, ahí donde hemos hecho una cadeneta entre los motivos. Añadimos el hilo, este extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Aquí vamos a añadir el hilo. Este extremo también llevamos junto con la vuelta. Subimos una cadeneta. Y ahora los motivos, vamos a formar entre los motivos, entre las hojas, pero en la última vuelta del hilo del color que hemos hecho la cesta. Echamos una hebra, buscamos el punto, sacamos un punto, repetimos, echamos una hebra, sacamos un punto, repetimos, repetimos 4 veces, repetimos el mismo movimiento 4 veces y a la quinta vez, al coger el hilo, lo pasamos por dentro de todos los puntos. Hacemos 3 cadenetas. Un punto deslizado en el mismo sitio. Y un punto deslizado entre los siguientes motivos. El punto deslizado hacemos cogiendo solamente la última vuelta. Un punto deslizado y ahora formamos otra flor. Echamos una hebra, buscamos la última vuelta, echamos una hebra, echamos una hebra, echamos una hebra y a la quinta vez sacamos el punto, pero ahora cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. 3 cadenetas, un punto deslizado en el mismo sitio, un punto deslizado entre el siguiente motivo, primero en la última vuelta, echamos una hebra, buscamos la última vuelta, tenemos 3 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, sacamos un punto, cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Hacemos 3 cadenetas. Un punto deslizado, otro punto deslizado, echamos una hebra, buscamos la última vuelta, tenemos 3 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cerramos. 3 cadenetas, un punto deslizado, otro punto deslizado
y repetimos. Echamos una hebra, tenemos 2 puntos. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cerramos. 3 cadenetas, un punto deslizado y repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Después de formar el último motivo, hacemos un punto deslizado dentro del primer motivo. Una cadeneta por detrás para asegurar. Cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora enhebramos una aguja y este hilo escondemos dentro de la vuelta. La cestita ya tenemos hecha, ahora vamos a ver cómo hacer el asa. Para hacer el asa voy a utilizar el mismo hilo que he utilizado para hacer la cesta. Dejamos el extremo un poco largo, lo vamos a utilizar para coser el asa a la cesta. Formamos el primer punto. Hacemos 30 puntos de cadeneta. Puntos. Ahora vamos a colocar un alambre junto con las cadenetas. El alambre doblado tiene que sobresalir alrededor de 2 centímetros. Colocamos uno de los extremos junto con las cadenetas, subimos una cadeneta más. Ahora hacemos un punto deslizado en el segundo punto de la cadeneta, que es el primer punto por debajo del alambre, un punto deslizado, una cadeneta por encima del alambre, un punto deslizado, una cadeneta, un punto deslizado, una cadeneta, un punto deslizado, una cadeneta, continuamos de esta manera hasta terminar de rellenar todas las cadenetas. Rellenamos la última cadeneta, hacemos un punto deslizado, una cadeneta, doblamos el alambre, lo dejamos bien pegadito a la vuelta, este extremo lo dejamos fuera, giramos la labor y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Entonces hacemos un punto deslizado, una cadeneta, un punto deslizado,
una cadeneta, un punto deslizado, una cadeneta, un punto deslizado, y aquí igual continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Antes de terminarla, doblamos este extremo, que ya lo tenemos escondido. Primero estiramos bien la labor sobre el alambre, ahora lo doblamos. Este podemos cortar, lo que sobresale. Y con los últimos puntos escondemos los dos extremos. Y aquí también cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto. Ahora, para dar forma al asa redondeada podemos utilizar un tapón. Enhebramos una aguja y cosemos el asa dentro de la cesta. Y aquí ya tenemos la cestita terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.